de obras viales. En las informaciones internacionales, 10 operarios murieron en Afganistán tras un ataque. Vamos al detalle de las informaciones. El turismo continúa en crisis, así lo recordaron la Cámara de Hoteles y Canatur, quienes insisten en que Costa Rica se encuentra aún lejos de lograr cifras de visitación previo a la pandemia, pese al aumento de llegadas de turistas internacionales en mayo. A pesar de que el Instituto Costarricense de Turismo reportó el aumento en el arribo de turistas mediante la vía aérea con la mayor visitación en mayo desde que se volvieron a abrir las fronteras, la Cámara Costarricense de Hoteles y la Cámara Nacional de Turismo recuerdan que el sector se mantiene en dificultades y son enfáticos en que las cifras de visitación actual alcanzan apenas el 27% de lo reportado en el 2019. Precisamente la Cámara Costarricense de Hoteles ve con cautela estos datos y los analiza como un signo leve de recuperación, a la vez que señala que aunque es positivo, no se deben de perder la perspectiva de que el sector turismo continúa en crisis. Es muy importante aclarar que turismo continúa en crisis, o sea, el levantamiento que estamos teniendo en visitación de turistas en realidad es un número importante porque nos está enseñando que va a haber una recuperación, sin embargo sigue siendo un número muy pequeño. Nosotros, o el sector turismo, en el acumulado del año al 30 de mayo, estamos en un menos 73% en comparación al 2019. Ante este panorama, todos los actores son conscientes de que la recuperación post-pandemia será lenta, a mediano y largo plazo. Precisamente la Cámara de Hoteles sí hizo un llamado al sector financiero para aumentar las medidas que podrían implementar como ayuda al sector que les permita acceder al capital de trabajo, reestructuraciones de deudas a largo plazo y reducción de las tasas de interés. Por eso es que es de suma importancia seguir trabajando en todas las acciones de reactivación que viene trabajando el ICT, pero sobre todo en todas las acciones de apoyo y de ayuda financiera para el sector turismo. De lo contrario, vamos a seguir teniendo una afectación aún más grande de la que tenemos hoy a nivel de infraestructura y a nivel de generación de empleo. Es importantísimo que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa convoquen los proyectos de fondos de avales, de nómadas digitales, de pensionados rentistas. Es importantísimo también el apoyo por parte de los servicios públicos. Necesitamos trabajar en tarifas preferenciales para el sector. Estamos viviendo una situación que es muy complicada y si no ayudamos al sector a salir adelante, vamos a tener un problema muchísimo más grande que tenemos hoy en día. Según la Dirección General de Migración y Extranjería, mayo registró la cifra más alta de visitación desde la reapertura total de fronteras el pasado 1 de noviembre. En total arribaron 90.321 turistas. Precisamente en ese mes la visitación turística proveniente de Estados Unidos llegó a una cifra equivalente al 73% de la cantidad de turistas que vinieron en mayo del 2019, cuando no había pandemia. La vacunación es uno de los factores que mantiene alentado al gobierno sobre el posible aumento en el turismo desde Estados Unidos. Además, el ICT espera que las cifras de visitación continúen en aumento con la activación del mercado europeo. Los administradores del SINAC y del Parque Nacional Chirripó colocaron mojones en la parte alta de este cerro. Esto como parte de las nuevas medidas de seguridad. Nuestra colega de TV Sur, Canal 14, Carmen Picado, tiene los detalles. Así es, muchas gracias. Este es un proyecto que se está desarrollando en el Parque Nacional Chirripó con el objetivo de brindarle una mayor tranquilidad a quienes visitan esta área protegida. Veamos. Comenzaron a implementar más medidas. El área de conservación La Amistad Pacífico está trabajando en brindar más seguridad a los turistas quienes visitan el Parque Nacional Chirripó en Pérez Celedón. Se trata de 79 mojones que se ubicaron en puntos estratégicos. Son tubos metálicos redondos de 2 de diámetro por 60 centímetros de alto. Fueron sembrados en una cama de concreto preparado de 15 centímetros de profundidad. Los restantes 45 centímetros de tubo quedan expuestos a la intemperie, cada uno de ellos con su respectiva tapa plástica y con cinta reflectiva rojo y blanco.
Dichos tubos fueron colocados del 12 al 18 de mayo y tienen la finalidad de guiar a los turistas. Veamos aquí los datos. En el sector de los senderos, en el Cerro Los Crestones, se colocaron 10 cada 50 metros. En el Cerro Derbis, 5 tubos cada 50 metros también. En los senderos de Ventisquero se colocaron 10 tubos cada 100 metros. La Laguna de Iquevi, 20 tubos cada 50 metros. La Laguna San Juan, 9 tubos cada 100 metros. En el caso de los senderos a Las Morrenas, estamos hablando 16 tubos cada uno a 100 metros. Y en el sector de Valle Los Conejos se colocaron 9 tubos cada 100 metros. En total, 79 tubos colocados. Aunado a esto, se colocarán más rotulación y lonas informativas que ya están en imprentas. Asimismo, se trabajará en un plan piloto con silbatos. En ese sentido, ya cuentan con 165 que fueron donados, por lo que están analizando las opciones de que si donan o se prestan con el fin de medir el grado de seguridad. Los silbatos los consideran de suma importancia, pues si una persona se cansa de gritar, es mejor que utilice este artículo. Temas de la pandemia, tenemos que también entender de que podemos aplicar un plan piloto, pero hay que saber cómo desinfectarlos, ¿verdad? Obviamente, digamos, o si se les van a dar hasta acabar existencias y ver cuál es la respuesta de la gente con relación y medir esa percepción. Pero lo que se está buscando es que si buscamos la seguridad de los silbatos como una medida en caso de extravío de accidente, si los va a dar la administración, si los compra, si en este caso, digamos, se van a brindar por parte del concesionario. Entonces, estos primeros silbatos es un plan piloto para ver cómo podemos nosotros establecer una ruta segura. Además, este mes se realizará un taller de mejoras continuas con el objetivo de analizar los brazaletes satelitales, aplicaciones móviles y mejoras en el reglamento de uso público. Poco a poco se están implementando todas estas medidas de seguridad. Este es un reporte de Carmen Picado de TV Sur, Canal 14 para Costa Rica Noticias. A esta hora vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero le adelantamos que más de 200 personas fueron detenidas por la policía en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría tras presentar pruebas falsas de COVID para salir del país. Los detalles los tendremos al volver. Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora. Por eso analizamos los beneficios y riesgos del Internet, sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Para celebrar el Día del Autor, presentamos De Escritor a Escritor, Alberto Cañas, uno de los autores más importantes de Costa Rica. Solo el Estado tiene con qué salvar la ciudad de la discusión que la amenaza. El jueves 10 de junio a las 4 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Cine en Cortos, presentamos La Butaca, una serie que muestra directores ecuatorianos y sus cortometrajes. Cuando pude reproducir estas tomas en 8 milímetros fue algo muy impresionante. Estaba completamente obnubilado de ver este material. Este 10 de junio a las 9:15 de la noche y el domingo 13 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Gracias por continuar con nosotros. Como ya le adelantábamos antes de ir a la pausa, más de 200 personas fueron detenidas por la policía en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría tras presentar pruebas falsas de COVID para salir del país. El periodista Andrés Ortiz nos tiene el detalle de esta información. Gracias, buenos días. Así es, en lo que va del año, la Policía Aeroportuaria, en este caso del Ministerio de Seguridad, ha realizado la detención de más de 200 personas a quienes han sorprendido con el documento de la prueba de resultado negativo de COVID-19 falsa que se utiliza para salir del país en algunos países que solicitan a la hora de su ingreso esta prueba negativa. Este proceso que ha realizado la Policía Aeroportuaria
se traslada a la Fiscalía de Flagrancia y es ahí donde se realizan los procesos. Los dos últimos casos se dieron de dos costarricenses esta semana que presuntamente dijeron ser asesores del presidente Nayib Bukele, quienes al parecer presentaron este documento falso. Veamos. Desde que comenzaron a reanudarse los vuelos para diferentes partes del mundo y que exigen la prueba negativa de COVID-19 para ingresar a esos países, se comenzaron a presentar casos de personas que tratan de salir del territorio nacional con pruebas falsas. De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Alajuela, desde el 2 de febrero hasta el 8 de junio anterior, han tramitado 226 casos relacionados con estos documentos falsos, mientras que la Policía Aeroportuaria realizó la aprehensión de 224 personas, aparentemente por cometer este delito entre el 22 de febrero del 2021 a la fecha. De acuerdo con el abogado y ex juez Eduardo Acuña, el delito se puede sancionar con montos económicos o bien con la cárcel. La persona tiene dos o tres posibilidades. La primera es someterse a una reparación integral del daño, mediante lo cual da una contribución a una organización no gubernamental que anda entre los $300 y $400 y la persona queda libre, pero con el antecedente de haber optado por una solución alterna que le impide en los próximos 5 años volver a utilizar este tipo de figuras como la conciliación, la reparación del daño o la suspensión del proceso de prueba. El caso más reciente se presentó este martes cuando la policía detuvo a dos costarricenses de apellidos Porras Zúñiga y Morales Mora, quienes dijeron ser asesores del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Tras el proceso en flagrancia, el Poder Judicial confirmó esta tarde que acordaron con el Ministerio Público una medida alterna a la suspensión del proceso a prueba por el plazo de 2 años, con las siguientes condiciones: mantener el domicilio fijo en el país, no cometer nuevo delito doloso en plazo de 2 años y cancelar una suma dineraria a favor de una institución de bien social que vence el día 15 de junio del 2021 la cancelación. De acuerdo con el ex juez Acuña, si se determina que además de utilizar el documento falso, también lo confeccionan las personas que cometen este hecho, el delito se agrava. Investigarse por parte de la Fiscalía quién o quiénes están falsificando estos documentos para someterlos a una acusación por el delito de falsificación de documentos. Esto en el entendido de que haya personas que vendan y que esas pruebas son las que se presentan en el aeropuerto, porque existe también la posibilidad de que se trate de que la misma persona que va a viajar haya confeccionado o falsificado la prueba que presenta. Los casos son detectados por la policía, quienes dan aviso al Ministerio de Salud y luego a la Fiscalía. Bien, este es un hecho que ha venido en aumento según la policía y también la propia Fiscalía de Flagrancia de Alajuela, donde han señalado que se han presentado muchos casos de estos que se detectan de personas con el documento falso para poder salir del país y que necesitan de un resultado negativo para ingresar a su destino. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenos días. Gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz por esta información. Ahora vamos a temas legislativos, porque la Comisión de Ingreso y Gasto Público tiene pendientes 11 investigaciones que se analizarán durante este último año de legislatura. Los detalles los tiene la periodista Melanie Corrales. Adelante. Hola, muy buenos días. Así es, la Comisión de Ingreso y Gasto Público tiene entre esas 11 investigaciones pendientes la de la millonaria compra de mascarillas en la Caja Costarricense de Seguro Social, y también se destaca una del ICE. Veamos. Bueno, en términos de investigaciones tenemos 11 investigaciones abiertas, pero ahorita en curso tenemos la de la IA, que esa acumula 6 grandes temas que tiene que ver con el refrendo que perdimos, que tiene que ver con las tarifas excesivas, que tiene que ver con unos nombramientos y una serie de aspectos. Integran esa investigación que es bastante grande, pero ya la tenemos en curso. Estamos elaborando una serie de informes, entre ellos el informe de la compra de mascarillas de la Caja, uno de la Cancillería, de nombramientos de la Cancillería, que es un expediente ya bastante largo, el tiempo que se había finiquitado, pero que no habíamos preparado el informe. Estamos pendientes de terminar el informe de bonos proteger,
Esos 3 informes, junto con un informe de Infocop, los estaríamos conociendo en los próximos días en la comisión. Continuamos con AIA y tenemos pendiente de finiquitar 2 audiencias, me parece que son 2 que tenemos pendientes de Acebanacio, para también cerrar ese tema de Acebanacio y después revisar la agenda para ver qué le vamos a dar prioridad. Es altamente probable que la investigación que siga va a ser con respecto al ICE, que tenemos ahí 4 investigaciones pendientes que son muy importantes y que esperamos entonces poder sacarlas. Comentarles también que para el próximo martes estará en audiencia el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, en la comisión que investiga la posible filtración del narcotráfico en la política. El próximo martes tendremos al presidente de la Corte Suprema de Justicia y con él vamos a hablar precisamente de estos, cómo y qué está haciendo la Corte, qué tanto estudio han hecho sobre la situación al interno de magistrados y jueces que han sido, yo lo decía hoy también en plenario, cómo es posible que una jueza se distraiga en un juicio contra un narco y que nos diga que es una distracción. Yo podría pensar que lo hizo a propósito, para favorecer narcotraficantes. Y entonces eso hay que decirlo también, porque que no nos vean la cara de tontos y tontas. Una juez que diga que se distrajo no es de recibo. La información desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenos días. Gracias a Melanie Corrales por esta información. Cambiamos de tema. Estudiantes de la carrera de microbiología le piden a la Caja Costarricense de Seguro Social poder continuar con su internado rotatorio y así avanzar con sus estudios universitarios. Además, el Hospital Calderón Guardia realizó 19 trasplantes de órganos desde que inició la pandemia. Nuestra compañera Melisa Valerio nos trae el detalle de esta información. Muy buenos días, Melisa. Gracias y muy buenos días, Seize. Precisamente como usted lo menciona, 140 estudiantes rezagados de la carrera de microbiología es lo que están denunciando la UCIMED, la UCR y el Colegio de Microbiólogos. Precisamente ellos piden ser reintegrados a los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social para poder seguir sus respectivas carreras y no quedar atrás, como en el caso que pasó en los estudiantes de medicina, que ya pudieron poco a poco ser integrados al internado rotatorio por parte de la Caja. Ellos piden eso mismo. Veámoslo en la siguiente nota que hemos preparado para ustedes. Desde marzo del año 2020, cuando la Caja Costarricense del Seguro Social suspendió los campos clínicos en los hospitales de la entidad, decenas de estudiantes de microbiología continuaron sin poder realizar su internado rotatorio como parte de su formación académica. Por esta razón, la Universidad de las Ciencias Médicas UCIMED y la Universidad de Costa Rica, así como el Colegio de Microbiólogos, hacen un llamado a las autoridades para que habiliten los internados en los hospitales y permitan que estos estudiantes culminen su formación profesional. Necesitamos ese recambio de microbiólogos. No somos tantos en el país como para poder llenar las necesidades de esta pandemia. Requerimos que la Caja nos entienda y que sepan que esa mano de obra, ese trabajo que tienen los microbiólogos en los hospitales es valioso y que puede ayudar en esta pandemia. Asimismo, la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica ha enviado más de 5 oficios al CENDEIS durante este periodo y se ha reunido con las autoridades de la Caja para encontrar soluciones sin que haya habido una respuesta positiva hasta el momento. La resolución de la Caja de no aprobar el retorno presencial de nuestros estudiantes nos deja en una situación de vulnerabilidad y desventaja, en tanto que otros profesionales de la salud han logrado un acceso parcial a las instalaciones hospitalarias aún en contacto con pacientes. Nosotros, siendo los más preparados por nuestra sólida formación en el manejo de todo tipo de muestra clínica y de todo tipo de microorganismos de diversa peligrosidad, nos hace los más adecuados, idóneos para enfrentar esta lucha y además los menos expuestos posiblemente, quedando perjudicados en el avance y culminación de los procesos formativos de nuestros profesionales. Además del internado rotatorio, la Caja mantiene suspendidas las prácticas supervisadas de los estudiantes en los hospitales, por lo que el colegio les solicita a las autoridades del CENDEIS realizar a brevedad la convocatoria para que los estudiantes puedan realizar el examen requerido para la realización de su práctica hospitalaria.
Somos los microbiólogos los que nos hemos encargado de todo lo que es la parte diagnóstica y manejo de muestras durante la pandemia. Aquí en UCIMED y en las universidades per se, cada uno de esos muchachos que van a recibir internado están altamente preparados en lo que son reglas y normativas de bioseguridad. Son ellos los que deben ser los encargados o los sucesores nuestros en el momento del diagnóstico. En la UCIMED son 59 los estudiantes de microbiología que están a la espera de poder realizar su internado rotatorio, mientras que en la UCR se mantienen más de 80 estudiantes rezagados por la misma razón. Continuando con temas de salud, también hay buenas noticias, y es que según el Hospital Calderón Guardia, durante la pandemia se han realizado 19 trasplantes de órganos. Estas personas han sido beneficiadas y han obtenido una segunda oportunidad de vida. Veamos esta historia. Desde mayo del 2020 a la fecha, el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia realizó 19 trasplantes de órganos. Según los especialistas, el trabajo implica mucha logística antes y después del trasplante. Los pacientes que están a la espera de este procedimiento son considerados de emergencia y una vez que aparece un donante fallecido, se inician los movimientos necesarios para poder realizar la cirugía. La actividad de donación y trasplante, que es el término real que se le debería de dar a todo este proceso, es precisamente la identificación temprana de los potenciales donantes de órganos. Esta identificación se da en aquellos pacientes que ingresan con lesiones a nivel cerebral que son irreversibles e incompatibles con la vida. Y de acá en adelante se trata de darles el mayor soporte posible, tomando en cuenta de que el hospital, su función fundamental es salvar vidas, pero hay momentos en donde esto no es posible, y de acá que se da posterior el abordaje a las familias para poder tener una idea o tener el conocimiento de la voluntad de la donación en vida de la persona que se va a declarar o ha sido declarada ya en muerte encefálica. La especialista envió un especial agradecimiento a los familiares de los donantes que dan sentido a la partida de su ser querido con un acto solidario con otras familias que sufren la espera de un nuevo órgano. Devolverle la vida o la calidad de vida a un paciente significa mejorar todo su entorno, tanto físico como social, y es reintegrarlo nuevamente a hacer una vida lo más normal posible. Y de acá las familias que respetan ese derecho que tenemos todos de ser donantes y el respetar también la anuencia de los fallecidos a ser donante es el punto clave para que el proceso sea efectivo. Según el Centro Médico, de mayo-diciembre del 2020 se realizaron un total de 11 trasplantes, 5 de hígado, 2 bipulmonares, 2 de corazón y 2 de riñones, mientras que de enero del 2021 a la fecha se realizaron 8, 3 de hígado, 3 de riñón, 1 bipulmonar y 1 de corazón. Para contribuir con este proceso, la Caja dispone del registro Atrévete a Donar, en el cual las personas pueden manifestar la voluntad de donar órganos y tejidos en línea a través de la página web www.ccss.sa.cr/donar. Recordar que la Caja Costarricense del Seguro Social mantiene en su página web una pestaña en donde usted puede dejar ahí implícito su deseo de querer donar en caso de sufrir algún accidente. Entonces, si ese es su caso, usted puede ingresar a la página web de la Caja y también dejar ese regalo de vida a personas que necesitan un trasplante, ya sea de hígado, pulmones, corazón o incluso ojos. Esa es toda la información que tengo por el momento. Vuelvo con usted, Eisel, al estudio principal. Muy buenos días. Y siempre en temas de salud, un cansancio extremo y hasta la imposibilidad de sacar algo positivo de este tiempo de pandemia es parte del día a día del personal de salud. Además, tras 15 meses de atender esta emergencia nacional y a pesar de estar vacunados, el miedo al contagio continúa en quienes atienden a los pacientes más críticos por la COVID-19. Hoy, en nuestra cápsula Voces del Epicentro, le contamos la historia de Diego.
Y lo peor de todo es que se vuelve muy común lidiar a diario con el sufrimiento de cada paciente que ingresa, el no saber qué va a hacer de ese paciente, porque el COVID, a lo que yo he visto, a lo que yo he entendido, es algo que no tiene un orden específico. Tratamos de darlo lo mejor que podemos, aunque ya estamos cansados. De verdad que ya estamos cansados. El equipo de protección es muy incómodo. Nos cuesta respirar. Nos da miedo que se nos rompa. Me cuesta mucho rescatar algo positivo de todo esto. La verdad es que trato de pensar y no encuentro. Esto, en el momento en donde estamos, en el punto donde estamos, no hay nada que podamos rescatar positivo. Ya estamos cansados, estamos agotados. Queremos que esto acabe un poco. De mi parte voy a seguir dándolo todo. Es hora de hacer una nueva pausa comercial. Cuando volvamos tendremos la información deportiva con nuestra compañera Andrea Salazar. Le contamos y más bien le adelantamos que el cartaginés reporta 3 contrataciones y 9 salidas de cara al próximo certamen. Los detalles al volver. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. En esta semana de los recursos naturales, presentamos un especial de documentales de Audiovisuales UNED, Fauna de Costa Rica. El martes 8 de junio, monos, retes de los árboles. El miércoles 9, felinos, manigordos, pumas y jaguares. Y cerramos el jueves 10 con ungulados, todos a las 8:30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Dominio Documental, continuamos el viaje con un equipo de televisión peruana, unos científicos y militares, que se adentran en la zona peruana del continente de hielo. Antártida, alerta roja. Este jueves 10 de junio a las 10 de la noche, con repetición el domingo 13 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés que pagar un servicio? Hacelo desde donde estés y a cualquier hora, porque los canales digitales de BN son música para tus oídos y tienen todo lo que querés. Desde las apps y banca en línea, podés realizar consultas, pagos, transferencias, afiliación de servicios y mucho más. Usalas en este momento para simplificar tu vida. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Andrea Salazar. Arrancamos con los deportes. Como ya se adelantaban antes del corte, Cartaginés reporta 3 contrataciones y 9 salidas de cara al próximo certamen. Los brumosos realizarán su pretemporada en suelo nacional. Cartaginés ya arrancó su pretemporada. Los brumosos empezaron trabajos y pruebas esta misma semana con la motivación e idea de revertir el torneo pasado, que estuvo marcado por los altibajos que no permitieron llegar a las instancias finales. Los blanquiazules presentan más bajas que llegadas, pero aseguran que con eso le harán frente al torneo. El grueso de la gente que queríamos que se quedara en el club, excepto
Christopher, que por otras razones salió, porque tiene una oferta en el extranjero del club. Todos los demás son jugadores con los que nosotros no contábamos, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de reforzar el equipo más puntualmente. Tuvimos un buen portero, una central que tenga características no solamente futbolísticas, sino otras características que estamos buscando ahí. Creemos que con José Gabriel lo podemos lograr. El jerarca del Cartaginés espera que con la planilla que se va a conformar y el nuevo técnico Heiner Segura, los problemas de la temporada anterior se solventen. El problema de Cartago no solamente fue ofensivo, el problema de Cartago el torneo pasado fue en todos lados. Quedamos con creo que los 3-4 goles, no me acuerdo. Entonces también en la defensa fallamos. En realidad nosotros en Cartaginés el torneo pasado fallamos en todo, no solamente en algún sector de la cancha, ¿no? Pues a nivel de todo. Yo mismo me responsabilizo de algunas decisiones que tomé. Obviamente nunca tomé una decisión sin consultar, sin asesorarme con los responsables directos a la hora de tomar esas decisiones, pero al final nadie asume esas responsabilidades, por no importa, las asumimos nosotros y seguimos para adelante. Cartaginés incorporó a José Gabriel Vargas, proveniente de Grecia, Víctor Murillo de Guadalupe y Kevin Briceño desde Jicaral. Esperan la llegada de un delantero en las próximas horas. Al mismo tiempo se reportan 9 salidas, entre ellas las de Kenner Gutiérrez, David Ramírez, José Sosa y Christopher Núñez. Los brumosos harán su pretemporada en suelo nacional. Santos confirmó la salida de 4 jugadores y la llegada de momento de 2, incluido un mexicano. Los guapileños empezarán su pretemporada el 16 de junio. El Santos se lista para la próxima temporada. Al igual que en otras campañas, el cuadro guapileño apelará a la austeridad y contrataciones con lupa, así como a la promoción de jugadores venidos de su liga menor o de zonas del cantón. Como llegadas tenemos al portero Kevin Ruiz, que lo trajimos, que era el portero del Municipal Grecia, fue contratado por nosotros por 2 temporadas. La idea es meter competencia en ese marco, tanto a Forbis como a Cambronero, y tener fortaleza en esa parte que es sumamente importante. Contratamos también un mexicano, Ever Rubio, que es un mexicano que estaba en la USL y que por la poca participación de la USL estuvo en el Chalatenango, El Salvador. Ahí fue visto por nuestro gerente, que tiene muy buen ojo clínico. Yo diría clínico porque soy médico, pero en el caso del deporte es muy buen ojo deportivo. Es un jugador fuerte, muy rápido, perfil zurdo, muy fuerte en el fuego aéreo, y ya va a contar, vamos a contar con él los próximos 2 torneos. La pretemporada para los guapileños empezará el 16 de junio con pruebas médicas y piensan en una gira al exterior. Si la situación migratoria lo permite, el Santos estará viajando a Nicaragua a hacer una gira, como lo hemos hecho en los últimos torneos antes de pandemia, que nos ha dado muy buenos resultados y que ha sido muy productiva contra los principales equipos de Nicaragua, como es el Real Estelí, como es el Managua, como es el Diriangén. Y ya tenemos confirmados 2 de ellos. El Santos confirmó la salida de Kenny Cunningham, Roy Miller, Emer Espinosa y Anderson Núñez. Los guapileños quieren hacer un torneo mejor al anterior y competir con alto perfil en la próxima Liga CONCACAF. A pocas semanas de que den inicio a los Juegos Olímpicos, donde Costa Rica ya tiene 10 atletas, la delegación no ha logrado obtener las vacunas que Pfizer ha apartado para estas personas. El plan B sería enviar a toda la delegación a vacunar en Estados Unidos. La vacunación para las delegaciones costarricenses que estarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 todavía no ha empezado, aunque falta poco más de un mes para la cita deportiva más esperada del año. Según Alexander Zamora, están a la espera de que autoridades de gobierno aprueben la vacunación, ya que hay un cargamento dirigido para el Comité Olímpico Nacional que envía a Pfizer dentro de las vacunas que manda el país. Esto gracias a un acuerdo entre la farmacéutica y el Comité Olímpico Internacional. Gracias a esto, la mayoría de delegaciones que estarán en Tokio empezaron desde hace semanas con dicha vacunación. De no darse una respuesta por parte del gobierno de aquí al viernes, el CON tiene como plan B enviar a estas personas a Estados Unidos gracias a un ofrecimiento de Panam Sports que podría costar alrededor de $10,000.
Nosotros mandamos un listado, hicimos la proyección, porque también no solamente enviamos los atletas convencionales, sino también los paralímpicos. Mandamos un listado, solicitamos la cantidad de dosis, obviamente por 2, porque si pedimos 60 dosis, son 120 en total, ¿verdad? Al día de hoy, hace 2 o 3 semanas, no hemos podido recibir la vacunación. Muchos de nuestros atletas han tenido que seguir viajando, han tenido que huir a buscar puntos, como ustedes bien saben. Ha sido un gran problema. Estamos optando, ojalá, yo esperaría recibir la noticia de hoy a mañana. Por otro lado, Alexander Zamora, como jefe de misión de Tokio y con gran experiencia en este trabajo, espera una logística muy diferente y mucho más rigurosa para estos Juegos en medio de la pandemia, donde las pruebas PCR y la vigilancia para evitar contagios será la tónica. Es un constante envío de comunicación, de recibir cambios, porque también interviene el gobierno del país, o sea, el gobierno de Japón, lógicamente su Ministerio de Salud, etc. Y eso ha sido lo complicado para estos Juegos. Y uno entiende que, como dicen, todos los días puede cambiar algo. Entonces ha sido complicada esta logística. Costa Rica ya clasificó a 10 atletas a estas justas olímpicas y todavía están a la espera de 3 deportes más que tienen oportunidad. Siempre en temas del fútbol, el drama del descenso aún no termina. Esta semana se escribieron 2 nuevas páginas de una historia que parece ser larga luego de que Limón FC apelara y el comité de competición rechazó el recurso y ahora lo ha elevado al Consejo Director. Aunque el Limón FC está oficialmente descendido, la junta directiva del conjunto caribeño inició el camino para buscar revertir la situación. La Tromba del Caribe ya se topó con una puerta cerrada, pero podría ser la primera de muchas. Este martes el comité de competición rechazó el recurso por haber sido presentado extemporáneamente. El reglamento de competición establece que el acto debió realizarse al día hábil siguiente al que Limón recibió la notificación de equipo descendido. Los caribeños fueron notificados el miércoles 2 de junio, por lo que el recurso debió presentarse el jueves 3, pero lo hicieron el 7. Ahora el caso deberá ser analizado por el comité director de UNAFUT, que se reúne este viernes. Si esta puerta también se cierra, Limón FC podría elevar el caso a la Federación Costarricense de Fútbol. Si los caribeños encontraran cerrada esta tercera puerta, aún podrían acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza y otra oficina en Nueva York, Estados Unidos. Esta sería la última instancia a la que pueden recurrir, aunque esto conlleve un proceso largo y costoso. Limón busca la nulidad total de la temporada 2020-2021, que incluye los torneos de apertura, ganado por Alajuelense, y de clausura, ganado por Saprissa. De esta forma no habría equipo descendido, ni tampoco campeones. En la Tromba del Caribe argumentan su petición en vicios de nulidad presentes en la planificación de la temporada, y cuentan con la asesoría de una firma de abogados en España con experiencia en casos ante FIFA. El accionar de Limón podría acarrear complicaciones para el fútbol costarricense, ya que, entre otras cosas, podría retrasar el inicio de la temporada 2021-2022, prevista para iniciar en agosto. Además, obligaría a jugar los próximos 2 torneos con 13 o más clubes, ya que la Asociación Deportiva Guanacasteca ganó su derecho de estar en primera división tras dejarse el título de la Liga de Ascenso, algo que no está en duda. En el campo internacional, la Copa América, que está prevista para iniciar este domingo, sigue encontrando detractores. Ahora son los jugadores de la selección anfitriona, Brasil, quienes se manifestaron en contra de realizar el evento en su país, segundo con más muertes por la COVID-19. Los jugadores de la selección brasileña se mostraron contrarios a la organización de la Copa América 2021 en su país, duramente golpeado por la pandemia, aunque aseguraron que disputarán el campeonato que debe empezar el domingo. Tenemos una misión por cumplir con la histórica camisa verde y amarela pentacampeona del mundo. Estamos en contra de la organización de la Copa América, pero nunca diremos no a la selección brasileña, dijeron en un comunicado divulgado en sus redes sociales tras la victoria de 2-0 contra Paraguay en Asunción, por la 8ª jornada del premundial sudamericano hacia Qatar 2022. La declaración de los jugadores de la selección brasileña culmina una tensa semana de la Seleção afuera de las canchas. La designación de Brasil como sede el lunes de la semana pasada, con respaldo del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, provocó una cascada de críticas por la grave situación sanitaria del gigante latinoamericano, el segundo país con más muertos,
más de 474,000, solamente superado por Estados Unidos. Las versiones periodísticas apuntaban a que los futbolistas consideraron no disputar el evento e incluso habrían contactado con los líderes de otras selecciones para alcanzar un consenso, lo que habría provocado la molestia de altos dirigentes del fútbol brasileño. Los jugadores también se apartaron de cualquier discusión política sobre la realización de la Copa, tras pedidos del hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, de que evitaran un boicot, y del senador opositor Renan Calheiros de que no disputaran lo que llama el campeonato de la muerte. El futuro de la convulsa Copa América de Brasil se definirá el jueves, cuando el Tribunal Supremo decida sobre 2 acciones judiciales contra la realización del campeonato de selecciones más antiguo del mundo. Sin dejar de lado la polémica suscitada por el torneo, este martes se disputó otra jornada de la eliminatoria mundialista, en la que Brasil domina ampliamente. La canariña ganó 2-0 en su visita a Paraguay y ha conseguido todos los puntos en disputa tras 6 victorias. Con 18 puntos, su ventaja sobre Argentina es de 6 unidades. La albiceleste dejó ir el triunfo en Colombia, donde ganaba 2-0 en apenas 8 minutos, pero los locales lograron la igualdad cuando se jugaba tiempo de reposición. Detrás de Argentina está Ecuador, que se vio sorprendido y cayó en casa ante Perú, hasta ahora la peor selección de la clasificación. Otro que sorprendió fue Bolivia, que arañó un punto en su visita a Chile. Por su parte, Venezuela y Uruguay empataron sin goles. Bueno, con esto llegamos al final de la información deportiva. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que tenemos más deportes ahora a mediodía. Y usted tiene más información. Gracias, Andrea, por esta amplia información en el campo deportivo. Nosotros también vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver le adelantamos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realizará importantes inversiones en infraestructura vial gracias al financiamiento internacional. Cuando volvamos, le contamos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Yo no sabía que podía hacer eso, pero se me ocurrió el poeta, el niño y el río. Ese es el cuento que la UNICEF publica en 164 idiomas. Una entrevista a fondo con el escritor nacional José León Sánchez. Y le dije, maestro, yo quiero escribir un libro sobre México. Yo quiero contar los que perdieron la guerra, o sea, la gloria de los vencidos. Para celebrar el Día del Autor, presentamos Campahue. Con la tinta de René Picado y con el papel de Carlos Andrés Pérez de la República, yo edité 100 libros de la isla de los hombres solos. Cuando el mar se convierte en laguna. El jueves 10 de junio a las 4:30 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Fukuko es una joven despistada, pero con un corazón enorme e ideas innovadoras. Pero ¿cómo no me di cuenta de algo tan sencillo como esto? ¿Qué tienes? ¿Estás bien, Fukuko? Enamorada de Manpei, un inventor atrevido e ingenuo. Quiero probar otros tipos de fideos. Eso me va a dar la inspiración. ¡Vengan a probar! ¡Manpoco Ramen para todos! Juntos tendrán grandes aventuras. Realmente hay muchos tipos de fideos en el mundo, ¿no es así? Sí. Manpuku, barriga llena. ¡A vender todo! Estreno el 16 de junio, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión.
Gracias por continuar informándose con la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Como le adelantamos antes de ir a la pausa, el Banco Centroamericano de Integración Económica donó $100 mil millones a Costa Rica con el objetivo de invertir en proyectos de mejoras viales, tales como la colocación de la capa asfáltica a rutas de lastre o la reparación de puentes en estado de deterioro. Además, el gobierno planea solicitar un crédito por un monto superior a la cifra donada para el desarrollo de concesiones de obra pública, como por ejemplo la ampliación de la Ruta 27 y la de San José Cartago. La periodista Rita Valverde nos informa desde Circunvalación Norte. ¿Qué tal, Eisel? Muy buenos días para usted y toda nuestra querida audiencia. Así es, se trata de un financiamiento de al menos $100 millones que entregará el Banco Centroamericano de Integración Económica al país. Recordar, se trata de una donación, es decir, no reembolsable, que da para la mejora o realización de obras viales en el país. Al menos 1.100 kilómetros, según explicaban las autoridades, serán asfaltadas, caminos que en este momento permanecen en condición de lastre, generalmente o serán donados o repartidos, ejecutados en zonas rurales. Veamos a continuación parte de esta información que se dio a conocer. Mediante un acto simbólico este miércoles por la mañana se concretó la firma de una donación que realizará el Banco Centroamericano de Integración Económica Costa Rica. Se trata de un presupuesto de $100 mil millones con el cual se pretende preparar un préstamo con el mismo banco que ascendería a $400 mil millones aproximadamente. Así lo dieron a conocer las autoridades como el presidente de la República, Carlos Alvarado, y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el CONAVI, así como del BCIE. Para el BCIE y nuestro director es un placer ver que los fondos se convierten en una obra al servicio de los ciudadanos. Primero que todo, pues Costa Rica es un socio fundador del BCIE. Para nosotros Costa Rica es un ente muy importante con una cartera, como lo mencioné en el sábado, muy innovadora. Tenemos carreteras que no son simples carreteras, son carreteras innovadoras que tienen mecanismos antisísmicos, mecanismos que básicamente facilitan su construcción en medio de una urbe como es San José. Hemos aprobado cerca de $8 mil millones a Costa Rica desde la vida del BCIE, y el ministro me contaba que él ha sido testigo de esto, de los cuales pues tenemos una cartera muy activa en proyectos muy innovadores, salud, infraestructura, ahora apoyo presupuestario, así que nos place ser un socio para el crecimiento de Costa Rica. Agradecer esta donación, esta contribución no reembolsable por prácticamente $100 millones para hacer estudios de factibilidad que nos van a concretar las obras que el Ministerio de Obras Públicas plantea dar continuidad hacia el futuro para algunos componentes de la vialidad nacional que son absolutamente fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestro país. El mandatario señaló que al menos 1.100 kilómetros de caminos que son de lastre en este momento serán asfaltados con este dinero. También se repararán puentes en estado de deterioro a nivel nacional, así como la construcción de las radiales de Heredia y Sarchí y la preinversión y diseños finales de la radial de Desamparados. También incluye el apoyo financiero para el desarrollo de concesiones de obra pública como la ampliación de la Ruta 27 y San José Cartago. ¿Para qué es ese crédito? Este crédito del BCIE con Costa Rica tiene varios componentes. Uno, el tratamiento asfáltico de cerca de 1.100 kilómetros de rutas que antes estaban en lastre para que tengan sello asfáltico. Si ustedes ven, la mayoría de esas rutas son rutas rurales que pasarían a estar en asfalto. Ahora, al día de hoy, con el esfuerzo que se han hecho en estos 3 años, hay más de 700 kilómetros que antes estaban en lastre, es decir, piedra, polvo, huecos y charco, que hoy están con sello asfáltico. Ya hay un esfuerzo de 700 kilómetros
En Guanacaste, Limón, en la zona sur, para los productores es más fácil sacar su producción. Para las personas es más fácil movilizarse a centros de salud, a centros de educación. Para los turistas es más fácil llegar. Ese elemento es de reactivación. Previo a la conferencia de prensa, Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE, realizó un recorrido por la megaobra vial de Circunvalación Norte en compañía del jerarca del MOP. Este proyecto está siendo financiado por el BCIE como parte del programa de obras estratégicas de infraestructura vial por un monto de $430 millones. Es importante destacar que el Banco Centroamericano de Integración Económica ha sido un actor importante en el financiamiento de obras de infraestructura vial, obra pública durante estos últimos años, especialmente en este gobierno ha tenido una participación bastante activa, obras que a hoy ya se encuentran circulando o en funcionamiento. Y con esta información yo me despido y ustedes continúan con más en el set principal de Costa Rica Noticias. Gracias, Rita, por esta información. Imágenes satelitales permiten por primera vez en Costa Rica identificar usos de suelo en áreas urbanas. El plan piloto realizado en el corredor biológico del María Aguilar identificó que únicamente un 29% de su paso es trama verde. La periodista Andrea González nos cuenta por qué. Buenos días, Eisel y amigos televidentes. Tal como usted lo menciona, la trama boscosa de la cuenca del río María Aguilar tiene apenas un 29% de cobertura. Esto significa que un 71% de su paso es a través de área construida. Esto se identificó gracias a imágenes satelitales tomadas por el sistema MOCUP, realizado por el PNUD y un estudio que permite que las municipalidades de Curridabat, La Unión, San José y Alajuelita puedan trabajar de forma más certera en el rescate de estas zonas verdes. Veamos la información que hemos preparado. Por primera vez, Costa Rica cuenta con imágenes satelitales que le permite identificar y monitorear el uso de los suelos a nivel urbano. Esto a través del proyecto Paisajes Productivos realizado por el PNUD, quienes emplearon la metodología del sistema de monitoreo del cambio de uso de suelo y cobertura de la tierra en paisajes productivos. El primer proyecto piloto se realizó en el corredor biológico interurbano María Aguilar. El MOCUP, como se le llama a esta herramienta, procesa imágenes satelitales de dos fuentes, el sensor remoto Landsat 8 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, y el Sentinel 2A de la Agencia Espacial Alemana. Con apoyo de técnicas de mapeo autorizadas, identifican con detalle si un terreno cambió su uso mediante el mapeo del área de cultivo y la cobertura arbórea. Esta misma herramienta permite identificar mapas de los focos de deforestación y regeneración de bosque sobre paisajes productivos de estas materias primas agrícolas. En Costa Rica se había utilizado el monitoreo del cambio de uso de tierras de paisajes productivos, donde se cultivan materias primas como la piña, pasturas, caña de azúcar, palma africana, entre otros. La novedad en todo esto es que por primera vez se emplea esta tecnología en la medición de la trama verde de la zona urbana, evidenciando que el corredor biológico interurbano del María Aguilar solo el 29% tiene una trama verde y el 71% restante de su corredor corresponde a área construida. Cuando vemos todo el territorio podemos decir que es un corredor donde predomina el área construida y tenemos un 29% de trama verde desglosada, siendo muy parecido el hectareaje entre lo que son bosques y áreas naturales y todo lo que tenga que ver con áreas verdes urbanas. El que tiene un menor porcentaje dentro del corredor son las vías con vegetación. Ya a nivel más territorial podemos ver que La Unión es el cantón con mayor área de trama verde, seguido por Curridabat, pero ambos tienen poca diferencia de hectareaje. Luego acá tenemos San José, seguido por Montes de Oca y por último Alajuelita. Si ven, Alajuelita solo reporta 2,43 hectáreas, pero acá responde a que el territorio de Alajuelita dentro se ve muy poco, ya que es donde desemboca el río María Aguilar.
Gracias al MUCUB urbano, el Corredor Biológico Interurbano del María Aguilar y sus 5 cantones, la Unión Curridabat, Montes de Oca, San José y Alajuelita ya cuentan con datos precisos y confiables. Este corredor tiene una extensión mayor a los 3.800 hectáreas, que representa el 2% del GAM, y en él habitan más de 402.000 personas, quienes podrían tener una mejor salud si los gobiernos locales y autoridades nacionales toman decisiones a partir de estos datos. Precisamente la semana anterior se presentó la primera Agenda Nacional Urbano Ambiente, que busca considerar la conservación de la biodiversidad en el desarrollo urbano y la construcción de ciudades, que propone como el rescate de áreas de bosque al margen de los ríos, ampliar espacios verdes existentes y crear más parques naturales urbanos, que serían parte del nuevo Corredor Biológico Interurbano de la GAM. Conversamos con Uber Méndez, él es arquitecto asesor de la Municipalidad de Curridabat sobre este tema y él nos explica cuál es de esta relevancia y por qué debemos de prestar atención a este tipo de datos que nos evidencian el impacto que estamos generando como sociedad en el medio ambiente. Veamos. Los corredores biológicos en general en el país y en las zonas urbanas juegan un papel muy importante en la conectividad biológica y en los servicios ecosistémicos que podemos prestarle a la ciudadanía desde los gobiernos locales. Los corredores biológicos, como lo dicen, son áreas de conectividad entre zonas boscosas fuera de las áreas urbanas, que conectan también con otras áreas, ya sea agrícolas o de conservación, y que promueven, digamos, la conectividad de especies y el transporte de especies a través de estos corredores biológicos. Y las zonas urbanas nos beneficiamos también de que, por ejemplo, en nuestros parques o en nuestras casas, o si dentro de las zonas urbanas tenemos sistemas productivos que dependen de la polinización, por ejemplo, puedan tener también, verse beneficiados por la biodiversidad y por los servicios ecosistémicos que brindan los corredores biológicos. Ahora bien, en cuanto a la cobertura, como mencionabas vos en la pregunta, que el 71% de las zonas, de las áreas que se pueden considerar dentro del Corredor Biológico María Aguilar estén cubiertas por espacio construido, pues representa un gran reto, porque estamos de alguna manera disminuyendo esa capacidad de conectividad que tiene la biodiversidad y presente en cada una de las zonas de vida de los cantones que recorren el María Aguilar. Y de esa manera estamos también afectando tanto zonas de conservación como actividades que dependen, por ejemplo, de la polinización u otros servicios ecosistémicos, y sobre todo también, hablando del río María Aguilar, de los servicios que dependen de una calidad de agua buena, digamos, para dar servicio a las zonas agrícolas en la cuenca baja del Tárcoles. Proyectos como este del PNUD, donde nos indican muy claramente imágenes satelitales de cómo estamos moviendo este uso de las tierras, ¿en qué se beneficia a ustedes, o no sé si llega a apoyar el trabajo que ya se está haciendo con este rescate? Sí, afortunadamente ya muchas municipalidades venimos trabajando con información territorial cada vez más profunda. Pero esto, digamos, de esta escala de trabajo que se hizo, nos ayuda mucho a dimensionar y homologar los instrumentos que hemos venido trabajando desde los distintos gobiernos locales, y nos sirve, lo que no se mide no se puede administrar. Entonces ya tener datos más actualizados de las coberturas, las relaciones de los parches boscosos y hasta las calidades, digamos, de biodiversidad presente en estos parches, pues es es un gran aporte para las municipalidades, para la gestión del territorio en general. Finalmente, como ciudadanos, ¿cómo podemos aportar a aumentar esa masa boscosa en la zona urbana? Bueno, hablando ya desde la Municipalidad de Curridabat, nosotros promovemos la corresponsabilidad ciudadana. El gobierno de Curridabat no es solamente institucional, sino es ciudadano también, y que la ciudadanía tenga esa información a mano, pues es muy importante para que ellos se vuelvan cogestores de la conservación en el escenario urbano. Con Curridabat tenemos una visión de desarrollo que está justamente sustentada en hacer del escenario urbano un escenario de conservación, que llamamos Curridabat Ciudad Dulce. Y eso busca también reposicionar todos los servicios ecosistémicos presentes en la naturaleza en el escenario urbano para beneficio de las poblaciones que nos visitan, que viven y que transitan por Curridabat. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Ustedes siguen con mucha más allá en el estudio principal.
Gracias, Andrea, por esta información. Cambiamos de tema. Esta semana quedará en firme el 7º aumento en el precio de los combustibles. Se trata de un incremento de 14 colones solicitado por las gasolineras ante las pérdidas que han percibido por la pandemia. El miércoles anterior subió nuevamente el precio de las gasolinas, 34 colones en promedio, y esta semana podría quedar en firme el 7º aumento en dichas tarifas. En este caso, se trata de una solicitud de 14 colones más por litro que hace la Cámara de Empresarios de Combustible. Según argumentan, la solicitud se planteó debido a la afectación y reducción de transacciones que han tenido producto de la pandemia y las medidas de restricción, así como los costos que deben enfrentar para brindar el servicio. Actualmente el litro de súper tiene un valor de 730 colones, el de regular 710 colones y el de diésel 587 colones. Para eso nos sujetamos a una enorme cantidad de regulaciones que agregan costo al operador. Estos costos son puestos a conocimiento de la ARECEP y las ponencias están ahí y deben ser evaluadas en el ámbito de la legalidad, la ciencia y la técnica. Es de esperar entonces que la ARECEP evalúe las peticiones en ese marco. Sin embargo, la experiencia del sector es que se desconozcan muchas de esas proyecciones, lo que obliga a los petentes a actuar en los ámbitos legales. Bajo esa expectativa, la dinámica no es extraña para el sector y realmente lo que estamos es a la espera de que los resultados sean evidentes y resueltos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Según los datos de Recope, desde el 2014 no se tenían precios tan elevados en la gasolina súper, que hoy se encuentra en 730 colones por litro. Como vemos en la gráfica, del 2017 en adelante, es en enero de este año que la gasolina súper comienza a sobrepasar los 700 colones. En el caso de la Plus 91, los datos son muy similares, aumentando su precio a inicios del 2021, mientras que el diésel se ha mantenido bastante estable y aunque bajó considerablemente en el 2020, este año se mantiene al alza, sin embargo, aún no supera los 600 colones. Recope había manifestado anteriormente que el continuo crecimiento en las tarifas de las gasolinas se debe al incremento de precios en el mercado internacional, así como otros factores como problemas operativos y de capacidad en las refinerías. Este recorte de la producción lo que hace es presionar el precio hacia el alza. También tenemos factores como relacionados con la demanda, como fue el inicio de la vacunación contra la COVID-19. Esto lo que hace es generar expectativas de que se está cada vez más cerca del relajamiento de las medidas de confinamiento, que los países van a poder volver más rápidamente a la normalidad, de tal forma que la producción va a aumentar, y si la producción aumenta se requiere energía para ello y por lo tanto un aumento en la demanda de petróleo lo que hace es presionar el precio hacia el alza. Debido a los incrementos que se han registrado en los combustibles durante todo el año, Consumidores de Costa Rica pide a la ARECEP que modifique cuanto antes la fórmula extraordinaria que se utiliza para la fijación de las tarifas de las gasolinas. Para Consumidores de Costa Rica es de gran preocupación este último aumento en el precio de los combustibles, ya que definitivamente representa un golpe muy fuerte para el bolsillo de las familias costarricenses. Es necesario que de una vez por todas la autoridad reguladora modifique la fórmula extraordinaria de fijación del precio de los combustibles y que los diputados de la Asamblea Legislativa modifiquen la Ley 8114, mediante la cual se fija el impuesto único a los combustibles, de tal manera que tengamos una rebaja permanente en el costo de este producto que es transversal a la economía costarricense. Consideramos que de no tomarse acciones inmediatas, los costarricenses seguiremos sufriendo en nuestros bolsillos de estos incrementos, ya que más adelante se van a ver reflejados en otros servicios regulados y también en el precio de alimentos y otro tipo de artículos en el mercado. En lo que llevamos del año, el litro de súper registra una variación de 147 colones, la regular 148 y el diésel 104 colones. Autobuseros y taxistas anuncian que se manifestarán el próximo 15 de junio como protesta por la poca ayuda que han recibido de parte del gobierno y de las grandes afectaciones con las que han tenido que lidiar por la pandemia.
El próximo martes 15 de junio se realizará un paro nacional de transporte público organizado por el sector autobusero y apoyado por los taxistas. Aunque no quisieron dar muchos detalles sobre las horas y rutas en donde se manifestarán, esperan que al menos el 95% de transporte de autobús se integre al movimiento. La protesta se realiza por las secuelas económicas que han tenido que enfrentar ambos sectores debido a la pandemia y la poca ayuda que, según indican, han recibido del gobierno. Según manifestó Roberto Muñoz, presidente de la Cámara de Autobuseros de Guanacaste, durante el último año se ha reducido el 70% de la demanda por la COVID-19. Se ha incrementado el precio de los combustibles y se han realizado rebajas en las tarifas del servicio. Actualmente, 8 empresas han devuelto sus concesiones y otras están cerca de hacerlo ante su alta morosidad. Esta medida se ha tomado en vista de la situación grave que atraviesa el sector en relación a la crisis provocada por la pandemia. Reducción entre un 70 y un 40% de la demanda, rebajas en las tarifas, aumentos en los combustibles, aumentos en el dólar, incremento en repuestos e insumos. Esto ha hecho que la situación sea sumamente inmanejable, ya que ante la disminución el flujo de caja se hace insuficiente. Es importante mencionar que las obligaciones que tienen estas empresas con distintas instituciones del Estado son las mismas. Y esto hace que hoy día ya tengamos algunas empresas con un alto grado de morosidad. Aunado a esta situación, la ARECEP tramita una rebaja de casi 5% en las tarifas de autobús a nivel nacional. De aprobarse, entraría a regir en el mes de julio. Por su parte, el Foro Nacional de Taxistas afirma vivir una situación similar. Ellos también se lanzarán a las calles a manifestarse por la crisis económica que viven, por el servicio informal de transporte público a través de plataformas digitales. Tenemos por fuerza que ir a un movimiento nacional, a un paro nacional, para demostrar y para que nos entiendan el desequilibrio económico-financiero en que estamos en este momento. Primero fueron los servicios informales, luego los servicios de plataforma y ya para terminar de acabarnos la pandemia del COVID-19. Necesitamos urgentemente ser atendidos por el Gobierno de la República, por los y las señoras diputadas, y que se encuentre una fórmula en conjunto y que ese desequilibrio que está llevando a la ruina a cientos de pequeñas, medianas y grandes empresas de ruta regular y en general a todos los transportistas del servicio público modalidad taxi, resolver de una vez por todas con esa fórmula que se debe encontrar y ayudar a estos sectores desprotegidos. Al día de hoy, 220 empresas autobuseras ya habían confirmado su participación y esperan ser apoyados por más del 50% de taxistas del país. Vamos a hacer una pausa comercial, pero quédese porque al volver tendremos todos los detalles de la información internacional. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Para celebrar el Día del Autor, presentamos De Escritor a Escritor, Alberto Cañas, uno de los autores más importantes de Costa Rica. Solo el Estado tiene con qué salvar la ciudad de la destrucción que la amenaza. El jueves 10 de junio a las 4 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! Elmo aprendió que es muy importante lavarse las manos. No vas a viajar al espacio, no. Dije ciberespacio. Así se dice cuando entras a internet. Pancho, creo que la gallina nos quiere decir algo. Yo soy un experto en el idioma gallinés. Voy a aprender y el mundo conocer. Sí. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza, dice mi mamá, que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. Nuestras manos. Comemos, trabajamos, saludamos, creamos. Pero también son una fuente de contagio de virus y bacterias. Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. Ojo, es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Frote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, las yemas de los dedos. Cuando se seque, use una toalla desechable y use la misma toalla para cerrar la llave. Prevenir el coronavirus COVID-19. Informate por las redes oficiales del Ministerio de Salud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar informándose con la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. El presidente mexicano pidió a Kamala Harris terminar cooperación militar antidrogas. Cuando se firmó el nuevo tratado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró el miércoles que su reunión con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris fue muy benéfica para ambos países, en la que se marcó una nueva etapa. Ya no queremos que sea como antes, que nos traían un helicóptero artillado y se tomaba la foto el embajador de Estados Unidos con el presidente en turno de México. No queremos eso. Queremos cooperación para el desarrollo. Ahora sí. El mandatario se refería al Plan Mérida, programa de cooperación establecido en 2008, mediante el cual Estados Unidos presta asistencia militar a México y Centroamérica para reforzar la seguridad y combatir el narcotráfico. Harris concluyó el martes una gira que la llevó a Guatemala y México para tratar la problemática de la migración de personas indocumentadas hacia Estados Unidos. La vicepresidenta, quien estuvo poco menos de 24 horas en Ciudad de México, reconoció que resolver de fondo el problema de la migración tomará tiempo, porque se deben atender las causas como la pobreza y la violencia. De parte de ella y del gobierno estadounidense, una prioridad el atender a los trabajadores. López Obrador dijo que también pidió a la delegación estadounidense dejar de referirse a Guatemala, Honduras y El Salvador, principales países de origen de los migrantes, como el Triángulo Norte en señal de respeto, a lo que accedieron los funcionarios de la Casa Blanca.
En la reunión también se habló del tráfico de fentanilo desde México y el contrabando de armas desde Estados Unidos que terminan en poder de los cárteles mexicanos. En Afganistán murieron 10 operarios en un ataque. Atentado en el norte de Afganistán. 10 operarios de desminado de la organización británica Halo Trust murieron el martes por la noche en un ataque reivindicado por el grupo Estado Islámico. La organización yihadista detalló que agrupó a los desminadores en 2 habitaciones para luego abrir fuego contra ellos. La ONG informó que otros 16 de sus trabajadores resultaron heridos. El vicepresidente afgano había imputado el ataque a los talibanes y aseguró en Twitter que querían robar dinero y minas sin explotar. Pero el director de Halo Trust explicó a la radio BBC que los talibanes locales ayudaron a terminar con el ataque e hicieron huir a los asaltantes. Afganistán es uno de los países más minados del mundo, consecuencia de décadas de conflicto. Paraguay tiene 2 caras actualmente. Hay un récord de fallecidos por la COVID-19 y en temas de turismo más bien aumentan las personas que van a vacunarse hacia Miami. Miles de paraguayos y un solo destino, Miami. El turismo de vacunación ha crecido vertiginosamente durante los últimos meses en el país latinoamericano, alcanzando una cifra récord en mayo, 70.000 viajeros con destino a la ciudad estadounidense. Los paraguayos solo ven beneficios en su puntual travesía. Sí, ahora mismo creo que te puede salir más barato irte a vacunar que estar hospitalizado por más de 5 días. La lentitud de la campaña de vacunación inclina a muchos a buscar la inmunización fuera de Paraguay, pero pocos pueden darse el lujo de no esperar. La situación para el resto del país empeora. Este martes Paraguay registró 140 muertos por COVID en un día, su cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Los casos siguen aumentando cada semana y los hospitales están bajo presión. El presidente Mario Abdo Benítez ha pedido a Brasil más oxígeno para afrontar la demanda, mientras que espera que Paraguay supere las 500.000 vacunas administradas en junio. Solo un poco más de 79.000 personas han recibido la pauta completa. Francia y Bélgica recuperan pequeños placeres y algo de normalidad en su paulatino regreso a la normalidad en medio de la pandemia. El retroceso del coronavirus en países como Francia o Bélgica permite retomar actividades impensables hace tan solo algunos meses o semanas. Placeres en ocasiones tan cotidianos como sentarse en el interior de un café. Beber en casa no es lo mismo. Bien o mal, el café es en la cafetería. No es lo mismo el de casa. Hace años, creo que 30 años que vengo aquí. Tener gente de nuevo en el interior nos permite tener más gente, más mesas en la reapertura y es más agradable. Tenemos más contacto con los clientes que cuando están afuera y esto devuelve un poco de ambiente. Estamos felices. Desde el miércoles, cafés y restaurantes pueden abrir sus interiores en Bélgica y Francia, donde también se levantaron las restricciones para practicar deporte en gimnasios o nadar en piscinas cubiertas. Además, se retrasó el toque de queda de las 21 a las 23 horas. La nueva etapa de desconfinamiento durará 3 semanas y habrá que esperar hasta el 30 de junio para que terminen el toque de queda, el límite de aforo en bares, restaurantes y espacios culturales, y las limitaciones en las reuniones al aire libre. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió de todas formas que esto ocurrirá solo si la situación sanitaria sigue mejorando y pidió a los franceses que sigan siendo prudentes y se vacunen de forma masiva. China acusa a Estados Unidos de delirio paranoico por la ley para contrarrestar el paso económico de Pekín. Un delirio paranoico. Eso denunció Pekín el miércoles luego de que el Senado estadounidense aprobara un proyecto de ley de política industrial destinado a contrarrestar la creciente amenaza económica de China. El gigante asiático lo calificó como un intento de interferir en los asuntos internos del país y de privarle de su legítimo derecho al desarrollo a través de la tecnología. Nos oponemos firmemente a que Estados Unidos trate a China como un enemigo imaginario. La mayor amenaza para Estados Unidos es el mismo. Es más importante que Estados Unidos haga bien sus propios negocios que cualquier otra cosa.
Los partidos estadounidenses superaron sus divisiones y apoyaron el martes un plan que destina más de 170.000 millones de dólares en investigación y desarrollo. El proyecto de ley, que debe pasar ahora a la Cámara de Representantes, aborda una serie de áreas tecnológicas en las que Estados Unidos se quedó por detrás de sus competidores chinos. Por ejemplo, destina 52.000 millones de dólares para financiar un plan para aumentar la fabricación nacional de semiconductores, cuya escasez ralentizó la producción de automóviles en el país. También financia con 120.000 millones de dólares en 5 años las actividades de la Fundación Nacional de la Ciencia para desarrollar áreas clave como la inteligencia artificial y la ciencia cuántica, y facilita la colaboración entre empresas privadas y universidades dedicadas a la investigación. Un resumen del proyecto señala cómo China está invirtiendo agresivamente más de 150.000 millones de dólares en la fabricación de semiconductores para controlar esta tecnología avanzada. Y estas informaciones nacionales también fueron noticia en las últimas horas. La intención de los diputados y diputadas de nuestro país es alzar la voz y también solicitar que se libere de forma inmediata a estos precandidatos nicaragüenses. Veamos. La fracción de Restauración Nacional repudia las detenciones de 4 precandidatos presidenciales y líderes opositores en Nicaragua. Este es un claro atropello del régimen de Daniel Ortega para intentar acallar a quienes lo adversan de cara a las próximas elecciones. Los atropellos a la democracia en Nicaragua son sistemáticos y Costa Rica, como país vecino, pero sobre todo como defensora de la democracia, debe repudiar todas las formas de intimidación contra el ejercicio de la oposición política. La intención es alzar la voz, decirle al señor Ortega que estamos viendo esos actos incorrectos que está cometiendo, que está irrespetando la voluntad también de los nicaragüenses al negarles la oportunidad de ser ellos los que puedan elegir por el candidato o la candidata que consideren es lo mejor para Nicaragua. El pronunciamiento de todos los parlamentos, de los gobiernos del mundo, de los gobiernos democráticos y los parlamentos democráticos del mundo, le genera a la comunidad internacional la posibilidad de tomar acciones más contundentes en materia, por ejemplo, de sanciones. Entonces, sí, efectivamente, el gobierno de Ortega Murillo nos ha acostumbrado a ser un gobierno que no escucha, a ser un gobierno al que le importa muy poco que la violación permanente de derechos humanos de la que lidera. Pero este es un paso necesario porque solamente con esa demostración de repudio de parte de la comunidad internacional se podrían seguir ampliando las acciones para evitar que esto siga profundizándose. Bien, por otro lado, comentarles que gran parte de la sesión del plenario legislativo esta tarde se discutió la elección de 7 magistrados suplentes de la Sala Tercera para que, bueno, de ellos sean nombrados por el Congreso. Y precisamente, ¿qué es lo que buscan los diputados o qué toman ellos en cuenta para hacer estos nombramientos? Veamos. Bueno, yo he manifestado que el procedimiento en términos de que la Corte haga una selección puede implicar que no haya esa oxigenación en el procedimiento. También aquí hay que hacer mejoras, pero claramente que sea la misma Corte la que filtre sus suplencias, realmente me parece que podría implicar que no haya un equilibrio democrático como se contempló en la Constitución, y obviamente nadie está hablando de ingerir, de tener injerencia directa y que nosotros seamos los que nombremos como nos dé la gana. Nadie ha dicho eso. Lo que estoy diciendo es que estamos al otro extremo y es la Corte básicamente la que establece quiénes, y en ese entendido creo que no hay un equilibrio. Definitivamente tiene que ser una persona que conozca el sistema, me parece que eso es importante. Me parece también, por supuesto, que la honorabilidad es absolutamente, y la ética es indispensable para un puesto con esas características. Alguien que sea ajeno o que no sea activo a partidos políticos, creo que eso es indispensable, y por supuesto que tenga experiencia y formación en el área que se le requiere. Al menos esos deberían ser requisitos mínimos que debería de cumplir cualquier candidato o candidata a la magistratura de este país. La información desde el Congreso.
¿Usted cree que el cambio climático afecta de manera diferente a los hombres que a las mujeres? Esta misma pregunta fue parte de la última encuesta nacional de cambio climático. Un 87% de los encuestados opinó negativamente, mientras que solo un 10% dio un sí como respuesta. ¿En cuál grupo se ubicó usted? La realidad es que sí existe una vinculación entre los impactos del cambio climático y las desigualdades de género, afectando mayoritariamente a las mujeres, quienes históricamente han tenido que responder por ellas y sus familias en momentos de crisis. En la realidad, y esto está comprobado científicamente, sí existe un impacto diferenciado, y poder identificar ese impacto diferenciado sobre las mujeres es fundamental para poder construir respuesta y adaptarnos al cambio climático. El impacto directo en las mujeres se evidencia fácilmente en los desastres naturales, donde se estima que el 90% de las víctimas suelen ser mujeres. Esto ocurre en el sudeste asiático. Las estadísticas nos indican que en Sri Lanka y en la India, en esas regiones, la mayoría de las muertes, en el caso, por ejemplo, del tsunami de la década antepasada, fueron mujeres. ¿Producto de qué? Producto de que o no sabían nadar, o no podían subirse a los árboles, que son habilidades, llamémoslas así, tradicionalmente asignadas por las normas sociales discriminatorias de género a los hombres. Elementos básicos de desigualdad de oportunidades y asignación de roles no igualitarios es lo que encrudece las consecuencias para las mujeres cuando de catástrofes se llaman. Acá en Costa Rica, según la encuesta de cambio climático, el 74% de la población está en desacuerdo en que los hombres tienen mayor responsabilidad que las mujeres sobre el cambio climático. El 73% dijo estar en desacuerdo con que las mujeres son el 80% de las personas que se ven obligadas a irse de su país a consecuencia de este fenómeno. Y un 49% está en desacuerdo en que las mujeres, los niños y las niñas tienen muchas más probabilidades que los hombres de morir durante los desastres naturales. Pero no solo por el lado de las muertes existe esta factura social y esta desastrosa impacto diferenciado del cambio climático, sino que también analicemos cómo las responsabilidades durante un desastre natural recaen mayormente sobre las mujeres por este absurdo criterio de que las mujeres tienen que estar a cargo de las tareas no solo de recuperarse a sí mismas, sino también de llevar la carga mayor respecto a la recuperación y restauración que corresponde a sus familias. En la región, incluida Costa Rica, se han identificado que las mujeres, y en especial aquellas de las zonas rurales y estratos socioeconómicos más bajos, son quienes resultan más afectados en momentos de crisis. Esta invisibilización también se presenta en el área productiva. Por ejemplo, según el último censo agropecuario, únicamente un 10% de las mujeres productoras fueron reconocidas como tales, mientras que en los hombres se llega hasta el 85%, empujando a las mujeres a sobrellevar un rol productivo que no es reconocido monetariamente. En áreas rurales, según el PNUD, las mujeres realizan la preparación de alimentos en un 80% de los casos, las limpiezas y mantenimiento de labores domésticas en un 67% y el cuidado de los niños en un 75%. Las afectaciones que pueden existir en las zonas de estrés hídrico en Costa Rica, que pueden ser la región Huétar, fundamentalmente la región Chorotega, y no se escapa el gran área metropolitana, sobre todo en su parte norte de este fenómeno, hace que también las mujeres, al no tener acceso, al ser invisibilizadas en su rol del manejo de los recursos hídricos, por ejemplo, tengan todavía barreras para acceder a las juntas de manejo de agua o las asociaciones de acueductos y asadas. Una de las tareas que tenemos que impulsar es que las mujeres puedan acceder a la toma de decisiones en el manejo, por ejemplo, de los recursos hídricos. El proyecto NDC Support Program, que ejecuta el PNUD y que analiza el cambio climático y género, el cual se espera sea publicado en el segundo semestre de este año, ya evidencia que el 80% de la población en Costa Rica no encuentra diferencia de género en las afectaciones por el cambio climático. Este concepto o esta noción de considerar que tanto las mujeres como los recursos naturales, y mejor dicho, hablemoslo directamente, la madre naturaleza, son objeto de dominio, conduce precisamente a sociedades mucho más excluyentes, mucho más inequitativas y mucho más insostenibles, cuando el camino a seguir, y no estoy específicamente señalando a Costa Rica, sino la actitud que las personas en el planeta tienen respecto a la madre tierra en una buena proporción, hacen que el camino no sea el de la búsqueda de una resiliencia, el de la sostenibilidad y de la inclusión.
Hasta aquí esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Lo invitamos para que continúen en la programación de 13 Costa Rica Televisión y por supuesto no se pierdan nuestra edición meridiana con Melissa Valerio. A continuación, Café Nacional.